Bien, ahora vamos a resolver un problema de estática. El enunciado del problema dice lo siguiente, ¿no? Hallar el mínimo valor de F que mantenga el sistema en equilibrio, el cual está formado por n filas de esferas iguales de peso W, formando un triángulo equilátero. No considere la fuerza de fricción. Bien, el problema está graficado acá. Aquí vemos las esferas que están acumuladas en filas y nos dicen que las esferas son homogéneas, o sea, tienen el mismo radio, tienen el mismo peso. Por lo tanto, procedemos a hacer el análisis a partir de las condiciones de equilibrio. Bien, en la primera fila hay una esfera, si observamos. En la siguiente habrán 2 esferas, 3 esferas y así sucesivamente. De manera de que en la última fila tendremos n esferas. Y esto nos permite decir de que también los pesos tienen esa relación. Acá habrá un peso, 2 pesos, 3 pesos y así van aumentando hasta n pesos, ¿no? Bien, entonces, por otro lado, el piso reacciona, como todos sabemos, una superficie reacciona con una fuerza normal. Esa fuerza normal la estamos graficando acá, para cada esfera, y esto va a continuar hasta la última esfera, ¿no? Así. Bien, y los pesos los vamos a graficar acá, como vectores, dirigidos siempre hacia abajo. Esto representa los pesos W, de cada esfera, ¿no? Cada esto es un W, todos son W. Por lo tanto, habrán muchos pesos hacia abajo y las fuerzas de reacción normal hacia arriba. Entonces, acá decimos, ¿no? La primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y, debe ser igual a 0 para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, ahora si nos damos cuenta, todas las fuerzas que están actuando hacia arriba son las fuerzas de reacción normal. Pero como son n normales, entonces escribimos n más n más n, así sucesivamente hasta n normales, ¿no? Fuerza de reacción normal. Bien, esto equilibra a los pesos, que también los pesos son así, W más 2W, más así hasta n W, ¿no? Porque son n pesos, de acuerdo a las esferas. Por lo tanto, entonces, esta expresión de acá se puede expresar como n veces la fuerza normal, y acá factorizamos W, vamos a tener 1, más 2, más 3, más así hasta n pesos. Ahora, podemos, este paréntesis es una sucesión conocida que tiene una forma de resolverse, es n por n más 1 sobre 2, ¿no? Una serie de números naturales. Aquí podemos cancelar el n y nos va a quedar que la fuerza normal es el peso multiplicado por n más 1. Esto le vamos a llamar ecuación número 1. Bien. Ahora procedemos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la esfera en la cual se está aplicando la fuerza, que es la primera esfera de acá. Entonces, vamos a dibujarlo acá, esa esferita. Ahí tenemos las otras 2 esferas que están actuando también sobre ella. Esta esfera, que es la esfera que tenemos acá, vamos a graficarle sus fuerzas que están actuando sobre ella, ¿no? Aquí tenemos su peso, ¿no? Su peso. También tendremos su fuerza normal hacia arriba, una fuerza normal. Y para acá tendríamos la fuerza que está haciendo esa fuerza F, ¿no? La cual pretendemos calcular. Bien, pero también esta esfera tiene contacto con ella, por lo tanto acá también habrá una fuerza de reacción 1, que le voy a llamar. Y la otra también hace contacto, por lo tanto acá también habrá una fuerza de reacción R2. Bien, por lo tanto entonces ahí tenemos la fuerza que está actuando sobre esta esfera de este extremo, que es la primera. Ahora vamos a ponerlo esto en un sistema cartesiano para poder hacer el análisis allí. Aquí tenemos la fuerza F, por acá tenemos la fuerza de reacción 1, el peso W, la fuerza normal
y tenemos esta reacción 2. Esta reacción 2 es aproximadamente es de su línea de acción, pero la vamos a graficar acá para poder descomponerlo en este cuadrante. Solo necesitamos el ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo? Ese ángulo mide 60 grados debido al dato del problema, ¿no? Porque dice que las esferas forman triángulos equiláteros. El triángulo equilátero tiene 60. ¿Y cómo son? Aquí se está uniendo, es como si uniera los centros, ¿no? Los centros de las tres esferas. Se forma un triángulo equilátero. Y allí se observa que este ángulo mide 60 grados. Esto medirá también 60 opuesto por el vértice. Entonces esto es 60 grados. Bien, entonces las componentes de este R2 van a estar una por acá y la otra por acá, ¿no? Las componentes horizontales y verticales de R2. Pues acá va a ser R2 por el seno de 60 y acá va a ser R2 por el coseno de 60 grados. Bien, entonces aquí ahora podemos aplicar las condiciones de equilibrio otra vez. Sumatoria en X y sumatoria en Y. Sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. ¿Quiénes están en X? Positivo a la derecha, F menos R1 menos R2 por el coseno de 60, y eso debe ser 0 para que se mantenga el sistema en equilibrio. Ahora despejamos acá R1 más R2 por el coseno de 60. Bien, ahora aquí hacemos un análisis. Si nos han pedido una fuerza mínima y observamos acá que la fuerza F se corresponde con R1 en sentido contrario, tiene la misma dirección pero diferente sentido, entonces R1, para que F sea mínimo, R1 debe ser 0. Entonces reemplazamos acá F igual a R2 por el coseno de 60. Y esto va a ser nuestra ecuación número 2. Muy bien, de igual manera en el eje Y, la sumatoria en Y debe ser igual a 0. Entonces, ¿quiénes están en el eje Y? ¿Qué fuerzas están acá? Tenemos el peso hacia abajo, la componente de R2 y la normal. Entonces tenemos fuerzas que van hacia arriba positivas y las que van hacia abajo negativas. Entonces tendríamos N menos W menos R2 seno de 60 igual a 0. ¿No? Aquí tenemos la ecuación en el eje vertical. Ahora de acá despejamos N y vamos a tener que es W más R2 por el seno de 60 grados. Bien, esta ecuación número 3. Si observamos la ecuación 3 con la ecuación número 1, vemos que ambas miden el valor de la fuerza normal. Por lo tanto, estas ecuaciones podemos igualarlos. Es decir, 1 igual a 3. Y vamos acá a hacer las operaciones. Entonces tengo acá W sobre 2 por N más 1 igual a W más R2 por el seno de 60. Bien, lo que nos queda ahí para poder hallar 2 es hallar R2 y reemplazar acá, ¿no? Y acá vamos a despejar R2. Entonces acá tendríamos a W sobre 2 por N más 1 menos W igual a R2 por el seno de 60. Si efectuamos acá, digamos, tendríamos esto, ¿no? Así, menos 2W, todo sobre 2, igual a R2, y acá vendría el seno de 60. Ahí quedaría despejado R2. Y entonces acá efectuamos W por N más W menos 2W sobre 2 por el seno de 60 igual a R2. Y ahora podemos acá simplificar estos W. Este W por N va a quedar allí, menos W, porque más W menos 2W menos W, sobre 2 veces el seno de 60. Y esto es R2. Bien, esta ecuación le podemos llamar número 4. Y ahora podemos darnos cuenta que si reemplazamos 4 en la ecuación 2, obtenemos el valor de la fuerza mínima. Entonces
tendríamos esto, F igual R2, que es todo este valor de doble n menos b doble sobre 2 por el seno de 60 multiplicado por el coseno de 60. Bien, entonces ahora tendría esto, F sería igual esto por n menos b doble, todo esto sobre 2, ¿no? Pero aquí podría factorizar, pero sin embargo voy a factorizarlo de una vez. Aquí podría factorizar el b doble, escribir b doble por n menos 1 sobre 2 y multiplicado coseno sobre seno es cotangente de 60 grados. Muy bien, entonces tendría acá F igual b doble medios por n menos 1. La cotangente de 60 es 1 sobre raíz de 3, ¿no? 1 sobre raíz de 3. Y si racionalizamos, nos va a quedar de esta forma, ¿no? Aquí va a ser raíz de 3 sobre 3, va a ser b doble sobre 6, ¿sí? Por n menos 1 por la raíz de 3. Esto vendría a ser la fuerza mínima requerida para que el sistema permanezca en equilibrio, de acuerdo a las condiciones que nos habían planteado el problema.